Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno en la historia de Apple, una empresa que, seamos sinceros, ha cambiado mucho de cómo usamos la tecnología. Tenemos biografías, análisis, artículos, un montón de material. La idea es esa, ¿no? Ver cómo algo que empezó, literalmente en un garaje, se convirtió en este monstruo tecnológico global. Queremos entender los momentos clave, la gente detrás, esas innovaciones que nos cambiaron la vida. Exacto. Y es una historia con de todo, ¿eh? Triunfos espectaculares, sí, pero también unos tropezones feos, casi quiebran. Vamos a ver esas personalidades fuertes, sobre todo la de los dos Steves, claro, y cómo esas decisiones, a veces geniales, a veces desastrosas, pues los llevaron a donde están hoy. Es visión, es ego, es caerse y levantarse, una locura. Arranquemos por el principio, lógico. California, 1971. Se conocen Steve Jobs, un chico de 16, y Steve Wozniak, de 21. Un amigo en común los presenta. Y lo curioso es que lo primero que hacen juntos no es una compu, sino algo más pillo, digamos. Las famosas cajas azules, sí. Wozniak, que era un genio técnico, un autodidacta total, lee un artículo sobre cómo hackear los teléfonos para llamar gratis. Y construye el aparatito. Jobs, que ya tenía esa chispa para los negocios, dice, esto se vende. ¿Y vendieron? Claro, unas 200, creo. Jobs mismo dijo después que sin esa experiencia, sin esas cajas, Apple no hubiera existido. Fue como aprender a tomar algo técnico complejo y hacerlo fácil de usar y, sobre todo, vendible. Qué buen punto. Bueno, avancemos un poco, 1975. El ambiente estaba caliente, ¿no? El Homebrew Computer Club, la Altair 8800, mucha efervescencia. Y Wozniak, en sus ratos libres, empieza a diseñar lo que sería la Apple I. Y ahí se ve la dinámica clásica de ellos dos, ¿no? Wozniak inventa por pura pasión técnica. Exacto. Y Jobs ve el producto y dice, hay que vender esto. Y para juntar la plata inicial, sacrificios. Jobs vende su Combi VW. Su combi, que era como un símbolo de la época. Totalmente. Y Wozniak su calculadora HP 65, que para un ingeniero en ese momento era oro puro. Y así, el 1 de abril del 76, fundan Apple Computer Company. Junto a Ronald Wayne, que venía de Atari con ellos. Wayne hizo el primer logo, ese de Newton bajo el manzano, muy puch, elaborado. Y redactó el acuerdo. Pero le dio miedo, ¿sabes? ¿Miedo de qué? De las deudas. Si la cosa salía mal, él era responsable con su patrimonio. Así que a los 12 días, chao, vendió su 10% por $800. No te puedo creer. $800. Hoy sería... Incalculable. Una de las peores decisiones financieras de la historia, seguro. Ni hablar. Y el nombre, Apple. ¿De dónde salió? Las fuentes dicen que fue cosa de Jobs. Sí, parece que andaba trabajando en un huerto de manzanas o estaba con una de sus dietas de frutas, algo así. Le gustó cómo sonaba. Divertido, enérgico, no intimidante y además... Además, los ponía antes que Atari en la guía telefónica. un detalle no menor. Y lo del garage, es un poco mito. Era el punto de reunión, sí, pero el ensamblaje real se hacía en varios sitios. Claro, no es que estuvieran ahí soldando miles de placas. Para nada. El Apple I, 1976, era básicamente eso, una placa madre. La vendían por $666 con 66 centavos. Un precio curioso. A Wozniak le gustaban los números repetidos, parece. La cosa cambió cuando Paul Terrell, de una tienda llamada Byte Shop, les encargó 50. ¿Pero con una condición? Totalmente ensambladas. Ah, eso fue clave. Fundamental. Ese pedido les dio credibilidad para conseguir los componentes a crédito. Sin eso, ¿quién sabe? Pero para crecer de verdad, necesitaban más que un pedido. Necesitaban capital en serio. Y los bancos como que no entendían esto de la computadora personal. No, para nada. Ahí es donde entra Mike Markkula, una figura importantísima. Venía de Intel, tenía plata y sobre todo visión. ¿Y qué hizo Markkula? Invirtió $92,000 de su bolsillo y les consiguió una línea de crédito de $250,000. A cambio, se quedó con un tercio de la empresa. Él fue quien formalizó Apple Computer Inc. en enero del 77 y trajo al primer CEO adulto, digamos, Michael Scott. Entendió que los Steves eran brillantes, pero muy jóvenes para manejar todo. Y con esa estructura,
Esa plata. Ahora sí llega el producto que lo cambia todo, el Apple II, en 1977. El cohete, como decís vos. Ahí sí. La ingeniería de Wozniak era espectacular, pero Jobs le dio el toque final. ¿Cómo cuál? La carcasa de plástico beige, elegante para la época, diseñada por Jerry Manock, el teclado integrado, los gráficos a color, lo convirtió en un producto de consumo masivo, no solo para los nerds del homebrew. Y luego vinieron el Disc 2, la disquetera, y VisiCalc. VisiCalc, la primera hoja de cálculo. Eso fue una killer app, como se dice. Hizo que el Apple II entrara en pequeñas empresas, en escuelas. Fue la máquina que realmente puso a Apple en el mapa mundial. El crecimiento fue una locura, ¿no? Se convirtieron en la empresa de mayor crecimiento en Estados Unidos. Y la salida a bolsa en diciembre de 1980. Histórica, la más grande desde Ford en los 50s. Creó como 300 millonarios de la noche a la mañana. Y es interesante lo que mencionan las fuentes. Wozniak repartió parte de sus acciones entre los primeros empleados. Algo que Jobs no hizo. No, ahí ya se veían los estilos distintos, ¿no? La generosidad de Woz, quizás, frente al enfoque más individualista de Jobs. Pero como decías al principio, no todo fue color de rosa. El Apple III, que apuntaba a las empresas, fue un fracaso. Un desastre, sí. Y gran parte por culpa de Jobs y su obsesión con el diseño. Insistió en que no tuviera ventilador. Sin ventilador. Una computadora de oficina. Imagínate, se sobrecalentaban, fallaban, tuvieron que retirar miles. Ahí se ve como la visión de Jobs, a veces genial, podía ser un problema si no había un contrapeso técnico realista. Y mientras se peleaban con el Apple III, apareció un competidor de peso pesado. IBM lanzó su PC en 1981. ¿Cómo se lo tomó Apple? Al principio, con un poco de soberbia, sacaron un anuncio famoso que decía, «Bienvenido, IBM». En serio. Algo irónico, ¿no? Totalmente. Subestimaron el poder de IBM en el mundo corporativo y, sobre todo, el ecosistema abierto que iba a crecer alrededor del PC con Microsoft. Para 1983, IBM ya les estaba comiendo el terreno feo. Y la respuesta de Apple vino inspirada por esa visita mítica que hicieron a Xerox PARC. ¿Qué fue lo que vieron ahí? Vieron el futuro, literalmente. Xerox había desarrollado la interfaz gráfica de usuario. Ventanas, iconos, menús, el mouse, todo. ¿Y Xerox no lo aprovechó? Tenían la tecnología, pero no la visión para llevarla al mercado masivo. Jobs sí la vio. Al instante supo que eso era el futuro de la computación. Intentaron implementarlo primero en el Apple Lisa, en 1983. Exacto. Era una máquina súper avanzada para su época, pero carísima. Casi $10,000 de entonces. Otro fracaso comercial. Pero esa tecnología fue la base para el siguiente gran lanzamiento, el Mac en 1984. Y acá tenemos otro momento icónico con el anuncio del Super Bowl. El anuncio 1984, dirigido por Ridley Scott nada menos, fue un bombazo cultural. Presentaba al Mac como el salvador contra la conformidad, ¿no? Una indirecta muy directa a IBM, el gran hermano. Posicionó a Apple como algo más que tecnología, casi como una causa. Tal cual. Y el Mac en sí, lanzado en enero del 84 por unos $2,500, era revolucionario. Esa facilidad de uso con la interfaz gráfica y el ratón acercó la computación a gente que nunca se hubiera animado. Ideal para la educación, por ejemplo. Pero... Siempre hay un pero. Sí. Después del boom inicial, las ventas se estancaron. Las fuentes coinciden. Era lento, tenía poca memoria y fundamentalmente faltaba software. El mundo empresarial lo seguía viendo como un juguete caro, muy lindo, pero no una herramienta seria de trabajo. Y toda esta presión, sumada al fracaso del Apple III y la competencia de IBM, empezó a generar tensiones adentro, ¿no? Especialmente entre Jobs y John Sculley. Exacto. Sculley, el CEO que Jobs había traído de Pepsi con esa frase legendaria de ¿quieres vender agua azucarada al resto de tu vida o venir conmigo y cambiar el mundo? Una frase increíble. Sí, pero la relación se rompió. Tenían visiones totalmente opuestas. Jobs, bueno, era Jobs, intenso, obsesionado con el producto, a veces descrito como un tirano carismático. Sculley venía de otro mundo, más corporativo, enfocado en el marketing, en la gestión tradicional. Y la junta directiva tuvo que tomar partido. Y apoyaron a Sculley.
Para 1985, Wozniak ya se había ido, bastante desilusionado con el rumbo de la empresa. Jobs intentó una especie de golpe de estado para sacar a Scully, no le salió bien, y la junta le quitó todas sus responsabilidades operativas. Lo dejaron sin poder real dentro de su propia empresa. Básicamente. Se sintió traicionado, obviamente, renunció en septiembre de 1985. Vendió casi todas sus acciones, se llevó unos 70 millones y fundó Next. Y de paso, compró una pequeña división de gráficos de George Lucas. Pixar. Esa misma. Una salida súper dramática. Marcó el fin de una era y el comienzo de otra, tanto para él como para Apple. ¿Y esa nueva era para Apple, sin Jobs, es la que muchos llaman los años difíciles, o incluso los años perdidos, ¿no? Bajo Scully, luego Michael Spindler, Gil Amelio, aunque no todo fue malo, ¿o sí? No, no todo. Hay que reconocer el PowerBook de 1991. Fue un éxito y su diseño, con el teclado adelanta y el trackball, luego trackpad, marcó cómo serían las laptops por años. Eso fue un acierto. Pero en general la sensación era de desorden. Sí, confusión total. Sacaron una cantidad de líneas de Mac que nadie entendía. Quadra, Centris, Performa. Se pisaban entre ellas, el marketing era un lío. Daba la sensación de una empresa mal gestionada, con inventarios que se acumulaban. Y además intentaron diversificarse, pero con productos que, bueno, hoy son casi de museo de los fracasos. Uf, sí. A ver, recordemos rápido. El Apple Newton, esa PDA pionera con pantalla táctil, una idea genial, pero la tecnología no estaba lista. El reconocimiento de escritura era malísimo. La Macintosh TV. Un híbrido de tele y compu que no hacía bien ninguna de las dos cosas. Duró meses. La consola Pippin. Un desastre. ¿Qué es eso competir con PlayStation y Nintendo 64 y, bueno, considerada uno de los peores productos tecnológicos de la historia? Y incluso en diseño, que era el fuerte de Apple, metieron la pata a veces, ¿no? Como ese ratón redondo del iMac G3. El Hockey Puck Mouse, sí. Lindo, colorido, pero cero ergonómico. Imposible de usar bien. Demuestra que a veces se pasaban de rosca con la forma sobre la función. Y el problema de fondo, según coinciden las fuentes, era el sistema operativo. El Mac OS clásico, el System 7, se estaba quedando viejo, ¿no? Viejísimo. Y los proyectos para reemplazarlo, como Copland o la alianza con IBM llamada Taligent, fueron fracasos carísimos que consumieron años y recursos. Apple necesitaba desesperadamente un sistema operativo moderno para competir con Windows 95, que estaba arrasando. La situación a mediados de los 90 era realmente grave entonces. Crítica. La cuota de mercado se había desplomado, creo que por debajo del 5%. La decisión de licenciar macOS a fabricantes de clones fue un tiro por la culata, porque vendían Macs más baratos y le comían mercado a Apple. Se hablaba seriamente de vender la empresa a Sun Microsystems, a IBM. Un artículo famoso dijo que estaban a 90 días de la quiebra. 90 días. ¡Qué locura! Y la salvación vino de donde menos se esperaba, o quizás de donde más se esperaba, según cómo se mire. Diciembre de 1996. Apple compra Next. Fue la jugada que lo salvó, aunque parecía una locura en ese momento. Pagaron $429 millones por Next. Pero lo valioso no era el hardware de Next, que nunca despegó. ¿Qué era entonces? Era el software, Next Step. Un sistema operativo súper avanzado para la época, basado en Unix, muy estable y potente. Esa era la base que Apple necesitaba desesperadamente. Y claro, la compra trajo de vuelta a Steve Jobs. Primero como asesor, ¿no? Sí, como asesor del CEO Gil Amelio, pero duró poco. En julio del 97, Amelio fue despedido. Y ahí sí, el regreso triunfal. Jobs asume como CEO interino en agosto del 97, con un sueldo simbólico de $1 al año. Exacto, y se puso a trabajar de inmediato. Su impacto fue brutal desde el día 1. Una de las primeras cosas que hizo fue sorprendente, ¿no? Ese acuerdo con Microsoft. Impactante. Lo anunció él mismo en la Macworld Expo de 1997, con Bill Gates apareciendo en pantalla gigante. Microsoft invertía 150 millones en Apple y se comprometía a seguir haciendo Office para Mac por años. Internet Explorer sería el navegador por defecto. Muchos fans de Apple se habrán querido morir.
Seguro, pero fue una genialidad pragmática de Jobs. Más allá de la plata, mandó un mensaje. La guerra terminó. Apple está de vuelta y es viable. Necesitaba esa señal de confianza desesperadamente. Y después de eso, empezó la gran limpieza. Total, simplificación radical. Mató la mayoría de los proyectos, canceló las licencias de los clones, redujo la línea de productos a 4 cuadrantes básicos, portátiles y de escritorio para consumidores y profesionales. Foco total. Y una apuesta ciega por el diseño y la innovación. Y el primer gran fruto de esa nueva etapa fue el iMac G3, en 1998. El iMac, ¡qué golpe de efecto! Rompió con todo lo anterior. Ese diseño todo en uno, translúcido, de colores, era divertido, fácil de usar, pensado para Internet. Fue un éxito inmediato. Masivo. Revitalizó la marca por completo, atrajo nuevos usuarios y, sobre todo, volvió a ser rentable a Apple. Las acciones subieron como espuma. Demostró que el diseño importaba y que Apple había vuelto a encontrar su camino. Después vinieron el iBook, el portátil de colores que popularizó el Wi-Fi con AirPort, y en 2001, por fin, el nuevo sistema operativo, macOS X. Basado en Next Step. Combinaba la estabilidad de Unix con una interfaz gráfica totalmente nueva llamada Aqua. Fue un salto cuántico. Y ese mismo año, otra movida clave. Abrieron las primeras Apple Stores. Para controlar la experiencia de venta, ¿no? Exactamente. Querían controlar todo el proceso, desde el producto hasta cómo se presentaba y se vendía. Parecía que Apple ya estaba de vuelta, consolidada en el mundo de las computadoras. Pero Jobs tenía otros planes en mente, mucho más grandes. Sí, él hablaba del hub digital, de convertir la Mac en el centro de nuestro estilo de vida digital. Y el primer paso para salir del nicho de las computadoras fue la música. Octubre de 2001. Presentan el iPod. 1000 canciones en tu bolsillo. Qué eslogan tan simple y potente. No era el primer MP3, pero... Pero fue el que lo hizo bien. El diseño era increíble, esa ruedita de clic era súper intuitiva, tenía buena capacidad, se comió el mercado. Y la clave del ecosistema fue la iTunes Music Store en 2003. Fundamental. Hizo que comprar música digital fuera legal, fácil y relativamente barato. 99 centavos la canción. Antes era un lío de piratería y formatos incompatibles. El combo iPod plus iTunes fue una máquina de hacer plata y atrajo a millones de personas al universo Apple. Gente que quizá nunca había tenido una Mac. Otro movimiento que sorprendió a muchos fue el cambio a procesadores Intel, anunciado en 2005. ¿Por qué hicieron eso? Dejaban atrás a sus socios de PowerPC. Fue una decisión pragmática y brillante. Los chips PowerPC se estaban quedando atrás en rendimiento por vatio frente a Intel. El cambio permitió Macs mucho más potentes y eficientes. Pero lo más importante fue otra cosa. ¿Qué cosa? Que los NAC con Intel podían correr Windows nativamente, usando Boot Camp. Eso derribó la última gran barrera para que muchos usuarios de PC se pasaran a Mac. Podían tener lo mejor de ambos mundos. Fue un golpe maestro. Y llegamos a 2007, un año clave. Apple Computer, Inc. se quita el computer del nombre, pasa a ser Apple Inc. Y Steve Jobs sube al escenario para presentar el iPhone. Hoy Apple va a reinventar el teléfono. Y vaya si lo hizo. Cambió todo. Todo. Un iPod con pantalla táctil, un teléfono revolucionario y un dispositivo para navegar por Internet de verdad. Todo en uno. La interfaz multitáctil parecía magia. Y un año después, con la App Store, crearon una economía de aplicaciones que moviliza miles de millones. Redefinió la industria móvil por completo. Y como si fuera poco, en 2010, el iPad creó el mercado de las tablets tal como lo conocemos hoy. Aunque al principio muchos decían, ¿para qué quiero un iPhone gigante? Fue una década increíble, ¿no? Del 97 al 2010, Apple pasó de estar al borde del abismo a dominar categorías enteras, a ser la empresa de tecnología más admirada y valiosa del mundo. Un ícono cultural. Pero mientras la empresa brillaba, la salud de Jobs empeoraba. Sí, le diagnosticaron cáncer de páncreas en 2003. Tuvo varias bajas médicas, un trasplante de hígado en 2009. Tim Cook, su mano derecha en operaciones, se hizo cargo interinamente varias veces.
Exacto. Cook fue ganando cada vez más peso. Finalmente, Jobs renunció como CEO en agosto de 2011, recomendando a Cook como su sucesor, y falleció poco después, en octubre de 2011. Dejó una empresa transformada en la cima absoluta. El legado es tremendo. Pasó de valernos 3.000 millones en el 97 a más de 350.000 millones cuando murió. Pero claro, la gran pregunta que quedó flotando fue, ¿y ahora qué? ¿Podría Apple seguir siendo Apple sin Steve Jobs? Esa era la duda de todos. Y ahí asume Tim Cook. Un perfil totalmente distinto al de Jobs, ¿no? Sí, nada que ver. Cook es el experto en operaciones, el tipo metódico, discreto, de Alabama, no el visionario carismático. ¿Cómo le ha ido? Bueno, los números hablan por sí solos, ¿no? Cook ha demostrado ser un CEO increíblemente eficaz, aunque con un estilo diferente. Él viene de la logística, de optimizar la cadena de suministro. Esa fue su gran contribución cuando Jobs lo trajo a fines de los 90 y fue clave para salvar a Apple financieramente. Y bajo su mandato, Apple ha roto todas las barreras de valoración. Todas. Superó el $1 billón en 2018, los 2 billones en 2020, llegó a tocar los 3 billones. O sea, financieramente, la era Cook ha sido espectacular. ¿Y cuál ha sido su estrategia principal, según se desprende de las fuentes? ¿Seguir la línea de Jobs o cambiarla? Yo diría que ha sido consolidar y expandir el legado de Jobs. Puso un énfasis enorme en los servicios, iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Pay, Fitness Plus. Todo eso genera ingresos recurrentes, menos dependientes de lanzar un producto súper exitoso cada año. Menos riesgoso, quizás. Exacto. Y diversificó el hardware con categorías nuevas que se han vuelto enormes. El Apple Watch, que domina el mercado de smartwatches, y los AirPods, que crearon casi de la nada el mercado de auriculares True Wireless. Y tecnológicamente, la gran apuesta fue dejar a Intel y hacer sus propios chips. Los Apple Silicon C, M1, M2, M3, ha sido una jugada maestra. Les da un control total sobre el rendimiento y la eficiencia de sus dispositivos, diferenciándolos mucho de la competencia. Y bueno, lo último son las Apple Vision Pro, su entrada a la computación espacial. Es una apuesta a futuro, veremos cómo resulta. También se nota un cambio en el discurso, ¿no? Cook habla mucho de valores, sostenibilidad, privacidad, diversidad. Sí, es un liderazgo diferente, más enfocado en el impacto social, en la gestión corporativa responsable. Cook fue el primer CEO de una empresa tan grande en declararse abiertamente gay. Hay un perfil más discreto, metódico. Las fuentes hablan de una cultura interna quizás menos volátil que con Jobs, pero muy eficiente. La anécdota de que nadie lo reconoció en un restaurante mientras acosaban a un jugador de la NFL lo pinta bien. Pero claro, todo este éxito no es en un jardín tranquilo. La competencia es brutal, ¿no? ¿Cómo está ese panorama hoy? Es feroz. En todos lados. Ya no es solo Apple versus Microsoft como antes. En teléfonos la pelea principal es con Samsung en la gama alta, pero Android en general, con Google Pixel y sobre todo las marcas chinas como Xiaomi, tienen un volumen enorme. Y en computadoras, aunque Apple ha crecido con los chips M, Windows sigue siendo el rey del mercado, con jugadores fuertes como Dell, HP, Lenovo. Totalmente. En tablets, el iPad sigue siendo el líder, pero Samsung con sus Galaxy Tab y Amazon con las Fire, que son mucho más baratas, le muerden mercado. Y en los nuevos campos, como wearables o servicios. En relojes, Samsung otra vez, y Garmin, que es muy fuerte en el nicho deportivo, son los grandes rivales del Apple Watch. Y en servicios, ahí la pelea es con gigantes. Spotify en música, Netflix, Disney Plus, HBO Max en video, Google y Amazon en casi todo. O sea, Apple tiene frentes abiertos por todos lados. Por todos lados. Ya no compiten solo por el mejor hardware, sino por el ecosistema más completo y atractivo. La lealtad del usuario es clave. La competencia es compleja. A veces es por precio, otras por funciones específicas, pero cada vez más es una guerra de ecosistemas. Bueno, haciendo un balance de todo este viaje increíble, desde ese garaje hasta ser, lo que es Apple hoy, ¿qué grandes lecciones o ideas nos quedan de todo lo que hemos revisado? Una es la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de caerse feo, de casi desaparecer y volver a levantarse y reinventarse. Es impresionante. Otra,
La importancia fundamental del diseño y la experiencia de usuario. Apple demostró que eso no es un adorno, es el corazón del producto. Y el poder de crear ecosistemas. Totalmente. No solo vender productos aislados, sino sistemas integrados que te atrapan, te hacen la vida más fácil y más difícil salirte. Apple no siempre inventó la categoría. Pensemos en los MP3 o los smartphones, pero casi siempre la redefinió y la hizo masiva. El impacto es innegable. La combo personal como la conocemos, la interfaz gráfica para todos, la música digital legal, el smartphone moderno, las tablets, han definido nuestra relación con la tecnología. Y ahora, con la mirada puesta en servicios, en inteligencia artificial, en la realidad mixta de las Vision Pro y esos rumores eternos del auto. Ahí queda la gran pregunta flotando, ¿no? ¿Tiene Apple guardada la próxima gran revolución? ¿Esa que crea una categoría nueva de la nada, como hizo con el iPhone o el iPad? ¿O su futuro será más bien refinar, integrar y expandir este ecosistema inmenso que ya tienen? Va a ser fascinante ver cómo navegan ese desafío en los próximos años.